Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Les habla Paola López y tengo el gusto de acompañarlos en el devocional del día de hoy. Para empezar vamos a orar. Padre amado de los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos permites a través de este medio poder leer de tu palabra, poder escuchar un mensaje traído por ti. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú guiándonos en este tiempo, que seas tú ayudándonos a entender más de tu palabra, que seas tú enseñándonos, que seas tú mismo, Señor Jesucristo, ahí al lado de cada una de las personas que están escuchando este devocional, para que seas tú hablando de las necesidades de cada uno que tú sabes que tenemos, porque tú eres el único que nos conoce a profundidad. Nos quedamos en tu presencia y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yo hoy les quiero compartir un tema que titulé Es una pregunta. ¿Soy elegido por Dios? Y pensé en esta pregunta porque por algo que leí en la Biblia, pero primero lo que me llevó a hablar o a poner este título es pensar que muchas veces yo he escuchado personas que dicen que porque les pasan cosas malas o que culpan a Dios de las cosas o las circunstancias difíciles que están pasando, o uno muchas veces dice que porque le está pasando algo, pero muchas de esas veces lo que nos pasa es porque elegimos contrario a lo que es la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, hacemos una elección, estamos eligiendo o la voluntad de Dios o algo que está en contra de la voluntad de Dios. Porque estaba pensando hace unos días que Dios nos dio ese libre albedrío, porque Él puso en nuestro corazón la elección de amarlo o no amarlo a Él, porque eso me hacía pensar que lo que hace amor al amor es la decisión del que ama. Porque si Dios no nos hubiera dado la capacidad de elegir, entonces lo amaríamos porque Él predeterminó que lo amáramos. Entonces no sería realmente amor, porque no sería nuestra decisión. Y creo que esa es la razón por la que Dios nos dio a elegir entre obedecerlo a Él o no. Y cada vez que hacemos una elección es igual, lo obedecemos a Él o no, seguimos sus principios o no, seguimos nuestra terquedad o lo seguimos a Él, lo escuchamos a Él o escuchamos o nuestra propia voz o cualquier otra voz que pueda haber alrededor que nos aleja de lo que es la voluntad de Dios. Y para poder conocer la voluntad de Dios, es como un amigo. Para uno poder saber qué le va a regalar a un amigo de cumpleaños o en cualquier ocasión, tiene que conocerlo para saber qué le gusta a esa persona. Para poder, cuando uno va conociendo a una persona, la va conociendo, y entonces va a saber qué es lo que le agrada a esa persona. Así pasa con Dios. Entonces creo que muchas veces nosotros escogemos lo que no es la voluntad de Dios porque no lo conocemos, porque creo que a todos nos hace mucha falta una verdadera comunicación, una verdadera comunión con Dios, una verdadera intimidad con Dios. Es tener piense ahí usted la relación íntima, relación interpersonal más íntima que tenga, o sea, la persona con la que usted tiene más confianza. Y piense si usted tiene ese mismo grado. Incluso con esa persona no creo que tenga tanto grado de intimidad. Entonces, si con Dios no llegamos a tener por lo menos el grado de intimidad que tenemos con la persona con la que somos más cercanos, entonces no estamos siendo íntimos de Dios, no estamos
escuchándolo, no estamos entablando una relación con Él. Y ahí quiero leer algo que leí en la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 1, que dice: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y ahí leyendo más a fondo en lo que dice, esta carta fue escrita en griego originalmente, y en el griego cuando dice elegidos por Dios, a los elegidos por Dios, dice que eso viene del griego eklektos, que significa elegir o seleccionar. Y esto en el griego en ese tiempo típicamente era para describir las personas que elegían seguir al Señor Jesucristo. En otras palabras, los que se convertían en los elegidos por Dios. ¿Pero por qué? Por recibir libremente la fe que viene de Él. Y ahí explica que estos dos términos, fe y el ser escogido por Dios, están directamente conectados. Y ahí, bueno, podemos leer en Tito 1:1 y en Lucas 18, del 7 al 8, cuando tengamos tiempo, o si ahorita me queda tiempo, yo les leo. Ahí vamos a encontrar que está directamente relacionado la elección de Dios por nosotros como de nosotros hacia Él. Es decir, Dios nos deja el camino abierto para que nosotros decidamos. Es decir, que los elegidos por Dios son todos los que deciden recibirlo a Él. Todos los que decidimos recibir a Jesucristo. Por lo tanto, si yo recibo a Jesucristo, soy elegido por Dios. Pero no porque Dios no quiera elegir a los demás, sino porque ellos o todos tenemos la capacidad de decidir por Él. Pero si no lo elegimos es porque simplemente no lo queremos. No es nuestra elección elegirlo a Él. Es decir, que Él siempre nos va a elegir si nosotros decidimos elegirlo, porque en medio de este libre albedrío, Él no puede imponernos o no puede elegirnos si nosotros no lo elegimos a Él. Espero hacerme entender. Y ahí más abajo dice que en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron. En otra versión dice, en la versión interlineal, que es la versión que viene directamente de la versión original que está en griego, dice que Dios, de su preconocimiento, nos santifica a través de su Espíritu por la obediencia y por la sangre de Jesucristo. Es decir, que cuando Jesucristo decidió, porque Él nos eligió primero, Él cuando sacrificó su vida es porque pensó en cada uno de nosotros. En esa cruz pensó en usted, pensó en mí, pensó en todos nosotros. Y dio su sangre y dio su vida por eso. Y más abajo ahí Pedro escribe que la gracia sea para ustedes, la gracia y la paz les sean multiplicadas. Es decir, que cada vez que nosotros elegimos a Dios, por gracia recibimos el regalo de esa gracia del Señor Jesucristo, que fue dada, o sea, cuando Él derramó su sangre, Él nos dio ese regalo de gracia. Y cada vez que nosotros lo elegimos a Él, somos elegidos por Dios. Pero esto no es algo que pasa
una sola vez en la vida, es un caminar. Por eso Pablo en una parte en la Biblia dice que corramos la carrera. En Hebreos dice, no es Pablo, dice en Hebreos que corramos la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y eso es que cada día nosotros estamos en una carrera para ser más como Cristo, si decidimos por Él. Entonces, cada vez que nosotros vamos en ese caminar con Cristo, todos los días tenemos elecciones. Y todos los días nuestras elecciones pueden ser o no la voluntad de Dios. Entonces, mi invitación es que si yo en alguna situación difícil que pueda estar pasando anhelo el favor de Dios, debo pensar si yo estoy eligiendo a Dios, porque muchas veces puede ser que yo esté pasando situaciones difíciles porque mis elecciones no son la voluntad de Dios, y no porque Dios quiera que nosotros, hay muchas personas que dicen no, que de pronto el que yo esté enfermo si es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, y muchas personas lo usan como cliché. Pero la voluntad de Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que la voluntad de Dios nunca es que nosotros estemos enfermos, nunca es que nosotros estemos mal, nunca es nada de eso. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sumergidos dentro de Él, que nosotros vivamos su paz, que nosotros vivamos de su gracia, de su favor. Entonces, si no estamos viviendo eso muchas veces, es porque estamos haciendo la elección incorrecta. Entonces, mi invitación para hoy, para todos nosotros, es que leamos cada día más, no solo leer, sino estudiemos, vayamos más profundos. Si no sabemos cómo estudiar la palabra de Dios, busquemos a alguien que nos enseñe y nos muestre cómo lo ha hecho, cómo se puede hacer, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ir más profundo, y Él nos va a mostrar la manera. Entonces vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por este mensaje. Te pido que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros a estar más conectados contigo, a poder escuchar tu voz, porque sabemos que tú todo el tiempo estás hablando, pero ayúdanos a encontrar esa sintonía contigo en cada momento de nuestras vidas, para poder conocerte más a ti y de esa manera conocer más a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos en este día, danos la sabiduría, trae luz a nuestro entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.